Este episodio es presentado por ERCOP Huehue. Un gusto enorme saludarles, amigos que nos siguen a través de nuestro podcast La Estación, a través de Radio Más 98.9. Queremos comentarles que esta semana nos corresponde platicar con un profesional y hoy tenemos la oportunidad de compartir con el ingeniero agrónomo Otto Lemus. Bienvenido, ingeniero, mucho gusto tenerlo por acá. Creo que la invitación que le hemos hecho nos va a servir mucho, sobre todo para aquellas personas que se dedican a el campo, a la agricultura. Bienvenido, ingeniero, mucho gusto. Hola Lourdes, buenas noches, un placer estar acá. Y pues mi nombre es Otto Rafael Lemus Cortés, a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Para iniciar, me gustaría que pudiéramos conocer un poco más de su trayectoria para que la gente sepa con quién estamos platicando, con una persona de amplio conocimiento en la agricultura. Pues muy bien, le voy a contar brevemente mi preparación. Soy de base perito agrónomo, eh, también soy ingeniero agrónomo y tengo un posgrado en Business Analysis de la Universidad UNAM de México. Y pues mi experiencia laboral se resume en, ¿qué? 5 empresas. Trabajé como gerente de fincas durante 16 años. Ujú, Posteriormente trabajé en una compañía de semillas durante 7 años. En agroquímicos, 6 años. Y actualmente estoy como supervisor de un proyecto para la empresa Bayer en nuestra marca de semillas de cal, ujú. para semillas de cal para la altura. Eh, pues acá estoy a la orden. Muchas Un placer. gracias. Muchas gracias, ingeniero. Creo que es muy importante que podamos platicar acerca de los cambios climáticos que hemos tenido. Año con año vemos que de repente pues las lluvias se van atrasando mucho más, no ingresan en la temporada en la que tiene que ser y esto de alguna u otra manera afecta a los productores, ¿verdad? A los cultivos, a la gente que se dedica a la agricultura. Claro que sí, Lourdes, el tema del cambio climático es una realidad. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad de agronomía que veíamos el tema del cambio climático como una cuestión de ciencia ficción. Ujú. Esto es una realidad hoy en día y definitivamente tiene un impacto negativo en el tema de la producción agrícola. Y estos patrones que estamos viendo son cíclicos. El fenómeno del niño es un fenómeno que existe desde tiempos antiguos, no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo uno de los más fuertes impactos en el clima, porque estamos viviendo, según los, los eruditos en el tema, estamos viviendo un super niño. Ajá. Y esto no es nuevo, Lourdes. Déjeme contarle que según las estadísticas, este patrón de la distribución de lluvias e incremento en temperaturas lo tuvimos muy similar en el año 71, 1971. Lógicamente, en ese entonces, los, eh, los niveles de cobertura vegetal y algunos moderadores de la parte climática eran distintos. Para nadie es un secreto que la frontera, tanto la frontera agrícola como la expansión demográfica en nuestro país y en todo el continente americano avanzado. Y eso lo que provoca es un impacto más negativo en la parte agrícola. Claro. Actualmente en nuestro país, ¿cuáles serían las regiones más afectadas con el cambio climático? Bueno, las regiones más afectadas son los corredores secos, que tenemos varios corredores secos. Tenemos el corredor seco que que la mayor población de Guatemala conoce, que es la del oriente.
que está constituida por la parte de el departamento de Chiquimula, partes de Jutiapa, Zacapa. Normalmente hablamos de corredor seco y nos referimos a Camotán, Jocotán, Chiquimula y algunos municipios de Zacapa y Jutiapa. También Jalapa tiene unos municipios con corredores secos, pero acá estamos en la parte de Huehuetenango, el departamento de Huehuetenango. Huehuetenango tiene corredores secos y pues tenemos el corredor seco de la parte del Pacífico de Guatemala, el sur de Guatemala. Créame que cada fenómeno del niño que se va a dar va a impactar más regiones, porque en realidad es poco lo que estamos haciendo para contrarrestar este fenómeno que no es nuevo, le repito, Claro. es simplemente el calentamiento del Océano Pacífico y eso provoca que las lluvias sean escasas y, y lo vamos a estar viviendo probablemente con ciclos más fuertes. Y los impactos en la agricultura son muy fuertes. Hoy en día, según el Ministerio de Agricultura, estiman que entre el 50 y el 60% de la producción agropecuaria está afectada, pero especialmente afecta la producción de granos básicos, maíz, frijol y pues arroz es muy poco lo que sembramos. Y Exacto. sin embargo, el arroz necesita los campos con bastante agua Ajá. y eso ya no lo tenemos. Hoy en día de la producción de arroz ha disminuido drásticamente. Afortunadamente seguimos cultivando entre 700,000 y 1,000,000 de hectáreas de maíz en Guatemala. Yo le podría decir que hoy en día muy seguramente el 50% de esta área está afectada. Y sobre todo Huehuetenango, que tiene mucha producción de maíz, ¿cómo afecta directamente el cambio climático, en este caso, a el cultivo de maíz? Es uno de los cultivos más afectados, porque el productor de maíz es el que menos tiene acceso al uso de tecnología como riego. Ujú. El- Sin temor a equivocarme, yo le puedo decir que el 90% de la producción del grano básico, maíz en Guatemala, es producido con lluvia de temporal, de riego, perdón, del, del lluvia, ¿verdad? Sí, exacto. El 10%, las estimaciones que tenemos es que el 10% es producido con agua de riego. Entonces el impacto es muy fuerte. Eh, Sin embargo, el productor sigue con el entusiasmo. Hemos visto que han perdido campos, vuelven a sembrar y, y lo último que pierde el productor es la esperanza de tener una producción. Pero sí hay un Claro. impacto fuerte, Lourdes. Sí, fíjese que a través de la radio nosotros a veces recibimos comunicación también de la gente que se dedica al campo y precisamente a veces los molestamos y le decimos, bueno, esperamos nuestros elotes y nos dicen, bueno, es que ahorita estamos un poquito tristes porque no llueve, entonces no, ya sembramos, pero tenemos esa pena de que no llueve. Y otra de las situaciones que yo me he dado cuenta con respecto al cambio climático es de que de repente no llueve y de repente hay temporadas en las que llueve demasiado y esto creo que también afecta hasta cierto punto a los cultivos. Vea, Lourdes, el tema acá es que el cambio climático no solo no es que sea una escasez total de lluvia, es un cambio en el régimen lluvioso. Hay regiones donde va lloviendo el 50%, pero de pronto viene aguaceros fuertes, provoca inundaciones y como que la naturaleza es sabia y viene y compensa lo que no ha puesto, pero lo pone en un periodo
primero, fuera de tiempo. Claro. Segundo, en un periodo corto. No es lo, el cultivo de maíz, Lourdes, no es un cultivo al que sea tan demandante de una gran cantidad de lluvia. El cultivo de maíz necesita 800 milímetros de lluvia o de agua, ya sea de riego o de lluvia natural. En la mayoría de regiones llueve arriba de eso. El tema es que generalmente en estos cambios climáticos llueve fuera de temporada o hay periodos prolongados. Ahora van regiones donde van más de 22 días sin una gota de lluvia. Ujú. Y se cree que puede llegar a sobrepasar los 32 días. Creo que ya hay regiones donde van 30 días sin lluvia. Entonces, no es que no llueva, sino es que llueve de una forma inadecuada. Eh, entonces, de pronto para de llover 30 días, pero de pronto llueve 2, 3 días en lo que cae, lo que no ha caído. Y eso, lejos de venir a beneficiar, viene a afectar aún más. Ese es el cambio climático. Y esa es la parte más dramática para la agricultura. Y para nadie es un secreto, Lourdes. Guatemala es un país eminentemente agrícola. Nosotros no, es muy poco lo que tenemos de industria. Tenemos algo de agroindustria. Pues ustedes saben, la agroindustria azucarera, que es una de las más fuertes, de las más tecnificadas, por decirlo así. Las 260,000 hectáreas de caña, del cultivo de caña de azúcar que hay en Guatemala, tienen acceso a riego. Pero el millón de hectáreas de maíz que hay en Guatemala, el 10% tiene acceso a agua de riego. Es muy poco. Es verdaderamente poco. Y nosotros somos un país donde el maíz es un grano básico. Claro. Es la base de la alimentación del guatemalteco. Así es. Y aparte de eso, también está lo que decíamos de granos básicos, el frijol, que mucha gente también aprovecha su terreno para poder hacer una asociación de cultivos y mezclar el maíz con el frijol. Hablemos ahora de este grano básico que es el frijol, que también es muy fundamental en la alimentación guatemalteca. Claro que sí, Lourdes. El frijol es el segundo grano básico en la dieta del guatemalteco. Las regiones más productivas de este grano, número uno es Petén. La otra parte es Jutiapa, el oriente, Ujú. que comprende Jutiapa, Chiquimula y parte de Jalapa y Zacapa. Eh, el pronóstico no es halagador, nada halagador. Es más, se pronostica que la, el verdadero impacto en el niño se va a agudizar ahora en agosto y se espera que se asiente totalmente entre octubre, noviembre y pueda afectar el primer trimestre del 2027. Entonces, la mayor producción de frijol se da en segunda o postrera, como le llamamos, y es un cultivo de relevo. El frijol es un cultivo de relevo. Primero sacamos el maíz y la segunda en las partes estas de Oriente y Petén son de frijol. Acá hay nichos, pero son nichos más pequeños, donde la gente hace una segunda de frijol. Y creo que también les va a impactar. Entonces, aquí el tema es que, bueno, yo entiendo que brindarle información es, es sano, es muy importante, pero también debería ser un llamado a los actores que sí probablemente tienen una inferencia en, en los sistemas de producción, Lourdes. Yo creo que eso debería ser un llamado
a los entes gubernamentales, que creo yo que son los que de pronto tienen un poco de inferencia en cambiar algunas situaciones del productor. Claro, hablando, supongo, de apoyos para el agricultor. Por supuesto, y no apoyos que sean como pequeños paliativos. Eso no. Hablemos de cambios de fondo. Acceso a la tecnología, Lourdes. La tecnología del riego existe. Aprovechamiento de las fuentes. Guatemala es un país rico en fuentes de agua. Nosotros tenemos agua. Lo que no tenemos es tecnología para utilizarla. O no tenemos los recursos. El pequeño, especialmente el pequeño agricultor, no tiene acceso a esos recursos. Sí, eso es muy cierto, porque ahora a través de un pozo, por ejemplo, podemos nosotros tener el líquido, pero el problema es lo que usted decía, que no hay una tecnología o no hay quienes puedan Recursos, apoyar esos recursos para los agricultores pequeños, que son realmente los que se ven más afectados claro. con esto del cambio climático. Nos, yo le podría decir que el cambio climático vino y vino para quedarse. Esto no lo vamos a cambiar. Y cada año es más notorio. Cada año va a ser más notorio. Y vea, hay otro tema, el tema de la expansión demográfica, que en realidad los que naturalmente pueden hacer un impacto positivo en el cambio climático son los árboles, pero cada vez hay más capas de cemento Ujú. donde estamos poniendo colonias, lotificaciones, urbanizaciones, de forma incontrolada, porque el tema es que debería haber un control. Las fuentes de agua deberían de protegerse, cuidarse. Eh, nosotros no tenemos una ley de agua, Lourdes. Tenemos un decreto gubernamental de 1900 entonces, que Claro. está totalmente obsoleta. Y la ley de agua está engavetada, no avanzó. No tengo idea por qué, porque en realidad es una ley que debería estar vigente, pero como no se hizo el reglamento interno o el reglamento de aplicabilidad de la ley, se engavetó. Entonces, eh, en teoría nosotros deberíamos proteger todo lo que son fuentes de agua, entiéndase, nacimientos, ríos, lagos, lagunas, que tenemos mucho en Guatemala todavía, pero que cada día más está más contaminada. Y los pozos son otra fuente de producir comida. Pero eh, yo le digo, los pozos, hoy en día, el pequeño agricultor no tiene acceso. No puede costear la perforación Ujú. de un pozo que sea verdaderamente una fuente de agua para riego, ¿verdad? Y a eso yo le decía a los cambios de fondo que deberían haber en este país, en la política de apoyo a la agricultura, ¿va? Y ahí ya nos metemos a un tema muy profundo y que seguramente no el podcast no es para esto, pero es parte de la solución integral que debería haber. Claro, y es parte también del llamado, ¿verdad? Que como medio de comunicación tenemos que tener esa parte, ¿verdad? De poder hacer ese llamado también a los responsables de poder apoyar también a estos agricultores, porque para eso existe el Ministerio de Agricultura también, y sobre todo para esos agricultores pequeños que producen y lo que producen es para una parte para su consumo y otra parte es para vender y con lo que viven, ¿verdad? Durante todo el año. Entonces creo que es un tema bastante complicado el poder saber a qué se están enfrentando los agricultores actualmente con esto de que no hay lluvias, ¿verdad? Pero me gustaría que también con su experiencia como ingeniero agrónomo pudiéramos platicar de repente de algunas recomendaciones que se le puedan dar a estos agricultores. Yo sé que
usted decía, es muy difícil a veces porque el acceso al agua a veces no lo tenemos tan cerca en el caso de estos agricultores, pero de repente, pues por parte suya podrían haber algunas recomendaciones que los agricultores puedan utilizar para poder mejorar sus siembras en esta temporada de escasez de lluvia. Claro que sí, Lourdes. Vea, la primera recomendación es que el agricultor empiece a manejar información. Épocas de siembra son muy fundamentales. A veces hemos venido cultivando por cultura y, y el agricultor es muy sabio, pero esta incertidumbre que genera estos cambios climáticos tan bruscos, porque el cambio climático no es solo falta de lluvia, es el incremento en la sensación térmica. Y nosotros los humanos, ¿qué hacemos? Nos hidratamos o conseguimos un aire, un ventilador, cambiamos de ropa, Claro, usamos ropa más una clara, gorra, un una sombrero. gorra, un sombrero y nos protegemos. Pero las plantas no tienen esa capacidad. Ellas tienen que irse adaptando y la genética es sabia, se va adaptando, pero ese es un proceso, Lourdes. Entonces, primero, que vean épocas de siembra y que no siembren porque es la época, que vean pronósticos. Y si tengo que atrasar mis siembras un mes, 15 días, pues lo debo de hacer, pero sembrar con mayor certeza. Segundo, buscar materiales que sean más tolerantes a las condiciones adversas del clima. Hay genética que tiene ciertas características que tolera más periodos de estrés hídrico. Segundo, eh, empezar con la cosecha de aguas. Podemos empezar a cosechar aguas. Hay proyectos bonitos, hay organizaciones que han hecho su labor, que el gobierno no ha podido hacer, pero hay organizaciones que sí lo ha podido hacer. Y son ejemplos que uno puede seguir. La cosecha de aguas es muy fundamental. ¿Cómo se puede hacer algún ejemplo de esto de cosecha de aguas? Para mí es un tema relativamente nuevo, nunca había escuchado sobre cosecha de aguas. ¿De qué se trata esto? Y de repente, pues algún ejemplo La que... cosecha de aguas, Lourdes, consiste en que cuando llueva, yo capto todo lo que caiga Ujú. y lo guardo en pilas, en tinacos. Hoy en día hay tinacos que venden o los construyo, pero cosechar el agua que nos cae y Muy guardarla bien. y utilizarla de forma que podamos, si yo siembro una cuerda de terreno, porque hay más de 1,5 millones de productores de maíz que siembran desde una cuerda. Los pequeños agricultores van. La tenencia de la tierra, Lourdes, en Guatemala es del pequeño agricultor es de 0,7 hectáreas. O sea, estamos hablando en promedio, ¿qué? Perdón, 0,5 hectáreas. O sea, estamos hablando es un agricultor pequeño. Claro. Entonces, si yo no puedo sembrar mi 0,5 hectáreas, que serían 11 cuerdas, pues y tengo cosecha de agua para sembrar cuatro, prefiero sembrar 2 cuerdas, pero que tenga la garantía de que van a llegar a producción. Eso es cosecha de aguas. Y también la utilización de, la, de los recursos que la naturaleza nos puso. Eh, Utilización de nacimientos y a la medida que sea posible las comunidades que se organicen y puedan perforar un pozo comunitario, ¿ya? Eso les va a beneficiar no solo a un agricultor. Un pozo puede producir agua para muchos agricultores. Y si se unen, pueden perforar un pozo que le puede servir para todos.
Y si se unen, estoy seguro que lo pueden hacer. Pero un pequeño agricultor no va a poder perforar un pozo que hay que perforar por lo menos eh, de 50 a 100 metros para tener agua suficiente. ¿Por qué dejar tu dinero guardado cuando puede generar rentabilidad? ERCOP Huehue tiene planes de inversión a plazo fijo y excelentes beneficios para ti. Confianza y respaldo para tu inversión con rentabilidad de hasta un 18% de interés anual. ERCOP Huehue, tu capital generando más. Yo sé que en algún momento hemos pensado en comprar un terreno para poder construir una casa, ese espacio que podamos llamar hogar, pero actualmente es un poco difícil obtenerlo. Pero quiero contarles que acá en Huehuetenango hay un proyecto pensado para poder beneficiar a varias familias. Este proyecto se llama Lotes La Bendición y está ubicado a 5 minutos del puente de Ocovilá y ofrece terrenos de 7 por 18 metros a un precio de 75,000 quetzales. Además cuentan con varios servicios como energía eléctrica, drenaje, agua potable y calles que más adelante serán urbanizadas. Así que si ustedes quieren saber un poco más acerca del proyecto Lotes La Bendición, pueden comunicarse con ellos a los teléfonos que a continuación aparecerán en pantalla. Algunos cambios que también en este caso podrían hacer los agricultores, porque recordemos que todo el cambio climático también, pues no solamente se da porque nosotros, digamos, realizamos una gran contaminación. Normalmente las fábricas realizan mucha contaminación. El consumo que nosotros hacemos, por ejemplo, de plásticos, todo esto genera una contaminación. También hasta cierto punto en la agricultura hay una parte de contaminación que se realiza, ¿verdad? Totalmente. Otra de las recomendaciones es que reciclen y hagan la parte de la colecta de los plásticos, que es el mayor contaminante de la agricultura, son los envases plásticos. Hay mucha empresa ahora que tiene ya conciencia. Agrequima hace una buena labor, pero Agrequima no puede pasar de agricultor en agricultor. Agrequima lo que hace es como buscar un centro de acopio Ajá, donde exacto. los agricultores pongan sus envases, que le hagan el perforado a los botes, que le hagan el triple lavado y que los pongan en esos puntos donde ya Agrequima llega o las empresas que son ecológicamente responsables llegan y recogen sus envases. Esa es otra recomendación muy buena, Lourdes. Los agricultores lo pueden hacer, es un tema de cultura y, y de educación ambiental. Hay otras recomendaciones que se pueden hacer, pero eso ya son muy específicas para cada cultivo, Claro. ¿verdad? Póngale el uso, yo les decía, el uso de genética mejorada, genética más resiliente a los cambios climáticos. Hoy en día está muy, muy de moda también el uso de la regeneración de suelos con, con productos más amigables. La implementación de nuevas técnicas como el uso de aminoácidos para evitar el estrés hídrico en los cultivos y que el impacto no sea tan fuerte en la producción, ¿verdad? Porque recuérdese que con todo este tema del petróleo y de las guerras que tenemos, el incremento de los costos ha sido bien fuerte, Lourdes. Los fertilizantes han tenido un impacto muy fuerte en los costos y entonces el agricultor cada día lo ve más difícil porque estoy produciendo menos y con un costo más alto. Exacto. Y aparte de eso también es importante, usted tocó un punto muy importante de hablar acerca
de repente los productos que se utilizan en la agricultura que son más ecoamigables, ¿verdad? Que yo creo que anteriormente pues también las empresas no pensaban mucho en esto. Ahora yo veo a varias empresas que ya están empezando a meterse en esta situación de generar productos como por ejemplo agroquímicos o en este caso pues también abonos que tienen más o son más amigables también con el medio ambiente, porque anteriormente el suelo también se debilitaba mucho por el uso de muchos químicos muy fuertes. Sí, la agricultura, bueno, la agronomía como ciencia ha evolucionado y las compañías cada día están como sacando productos más específicos para cada problema, un poco más ecoamigables. Recuérdese que en la época de los 80 los productos de banda roja eran los predominantes, ¿verdad? Ujú. Hoy en día usted ya no ve casi productos de banda roja, ¿va? Lo más fuerte que ve es banda azul, la mayoría ha migrado a productos de banda amarilla y todos van buscando productos de banda verde, que ya son los más ecoamigables. Y en relación a precios, usted que trabaja en esto, ¿hay variaciones de precios? Porque platicábamos acerca de repente ese pensamiento o esa preocupación del agricultor de decir, bueno, si estoy produciendo menos, estoy gastando más, pero si de repente pues un producto que sea más ecoamigable es más caro, ¿qué podría pasar ahí con los agricultores? Vea, no necesariamente los precios van ligados a este tema. Ujú, Guatemala, de alguna forma tenemos libre comercio. Hay algunos monopolios ahora pues, que están ahí, pero como que se han ido alineando. La competencia, el mejor regulador de precios, Lourdes, es la competencia. Es el mejor regulador. Y hoy en día el agricultor tiene mínimo entre 10 hasta 100 opciones ujú. para elegir. Y esa es la ventaja de vivir en un país, entre comillas, libre, ¿verdad? Donde podemos elegir nosotros qué compramos. Y no necesariamente la línea de los ecoamigables van con la línea de los más caros. Hay opciones, hay alternativas. El agricultor tiene muchas opciones, muchas alternativas y de hecho a veces hasta es difícil para ellos elegir Ujú. qué, porque tienen tantas opciones, ¿verdad? Eh, tenemos que buscar tres cosas, Lourdes. Número uno, productividad. Número dos, manejo de costos. Y número tres, buscar calidad. Si usted tiene una buena productividad, va a lograr un mejor costo. Y si tiene calidad, va a lograr un mejor precio en su producto. Eso es de mi perspectiva, porque yo también soy productor, Claro. ¿verdad? Y aparte, Entonces, bajo su conocimiento como profesional. sí, también. Pero vea, la agricultura en realidad es un verdadero reto. Es un verdadero reto. Y yo siempre lo he dicho y lo he dicho en público y lo he dicho en privado, que el negocio de la agricultura es el negocio más difícil y más riesgoso. Pero también hay algo bien importante, es el más satisfactorio. Claro. Bueno, pues ya finalmente me gustaría que usted pudiera lanzarle un mensaje a la gente que se dedica a la agricultura, porque yo sé que muchos agricultores ahorita están preocupados, ¿verdad? Por sus siembras, por si van a lograr sacar por lo menos los costos de lo que han invertido. Sí, eso yo le diría que en perspectiva, poniéndome en perspectiva, hay campos, Lourdes, donde la pérdida ya es 100%. Ya hay pérdidas de 100, ya hay agricultores que tienen pérdidas del 100%. Ahí no hay marcha atrás. Sin embargo, hay una gran parte también de los agricultores que creo que todavía
tenemos, y es que el agricultor yo creo que tiene un gen especial, y es el gen de que siempre tiene la esperanza de que por lo menos el costo va a sacar. Entonces, hoy en día yo le diría, el primer reto es sacar nuestros costos. Si sacamos costos y ganamos algo, ese ya es una gran bendición. Y estoy hablando de la agricultura convencional y la agricultura tradicional, ¿va? Claro. Porque definitivamente el gran agricultor que tiene acceso a tecnología y todo eso es otro mundo. Pero el 80% de la agricultura está en manos del pequeño y mediano agricultor. Y es el que le da alimento a las ciudades. El gran agricultor, para información de todos, es el agricultor que produce para exportar. Y el que le da alimento al chapín como tal es el pequeño y mediano agricultor. Y yo les diría a los agricultores, mi mensaje es que no bajemos la guardia, que luchemos, que busquemos los recursos, que hagamos nuestro mayor esfuerzo y que no perdamos la fe, porque estamos en un negocio difícil, complicado, muy satisfactorio, pero que es un verdadero reto, ¿verdad? Y hoy en día ya hay nuevas generaciones de agricultores y pongamos en práctica la tecnología. La inteligencia artificial viene y es una ola que tenemos dos caminos, Lourdes. Nos subimos a la ola de la IA y nos enrolamos en ella y la aprovechamos, o nos va a pegar una devanada y nos va a sacar. Eso es interesante. Yo sé que ya estábamos como que en el final, pero ¿de qué manera podría, o usted se ha dado cuenta que ha podido ayudar la inteligencia artificial en los métodos de agricultura? Eh, Pronosticando, uno, eh, proveyendo información. Amigos agricultores, manejemos datos. El problema es que el agricultor tradicional ni siquiera sabe cuánto está invirtiendo, con certeza. Entonces, el manejo de datos es vital. Recordemos, el que tiene la información tiene el poder. Y la IA nos ayuda a eso. Hoy en día, yo le puedo pedir a la IA una plantilla de Excel o de un pequeño software para llevar mis datos. Ya dejemos la agenda por un lado y empecemos a manejar tecnología. Es muy simple y ya está accesible a todo mundo. Y no necesitamos tener una maestría, no necesitamos ser expertos en manejo de software. Simplemente pedir la información y buscarla y llevar datos. Registremos datos. Yo creo que no cuesta mucho poner un pluviómetro y un termómetro en nuestro terreno y empezar a registrar datos. Nos va a ayudar a tomar decisiones. Claro, muchas gracias, ingeniero. Yo sé que también hay muchos agricultores que lamentablemente no tienen esas opciones de tener a un profesional que les pueda hacer una asesoría, ¿verdad? Y buscar una asesoría es realmente bastante caro y lamentablemente pues quienes son los encargados de poder hacer esas asesorías con los pequeños agricultores a veces no cumplen la función de poder hacerlo, ¿verdad? Estamos hablando del Ministerio de Agricultura, repito eso, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que pues recomendaciones como estas nos pueden ayudar mucho y sobre todo a los agricultores que puedan ver este episodio del podcast. Muy bien, Lourdes, pues un placer haber puesto el granito de arena para el agro y para beneficio de mis colegas agricultores. Ánimo y vamos para adelante.
No se desanimen. Eso. Exacto. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. También a ustedes, muchas gracias por haber estado al pendiente del podcast. Recuerden que este es nuestro episodio número 15. En una próxima estaremos compartiendo con otro profesional. Recuerde que también en los comentarios nos puede indicar qué profesional le gustaría que nosotros invitáramos para, bueno, tener un poco más de conocimiento, que de eso se trata este podcast. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros.